Muchas gracias. Gracias, doctora, por la presentación. Muchas gracias a la Sociedad de Terapia Intensiva por esta invitación que me han hecho. Gracias a ustedes por su presencia. En esta ciudad cada vez es más meritorio cumplir con las sesiones y con los compromisos, teniendo tantos problemas para desplazarnos. Pero bueno, vamos a hablar de algunos aspectos relacionados con los problemas hemorrágicos en la sala de terapia intensiva. Puede ser que mi plática vaya a estar un poco sesgada, porque como hematólogo trabajando en una institución de cardiología, con los terapistas de mi institución, yo veo mucho pacientes con hemorragia, sobre todo después de cirugía cardíaca. Pero también nos enfrentamos a otro tipo de problemas hemorrágicos en la sala de terapia intensiva de mi institución. Cuando los pacientes se complican o están sépticos, nos enfrentamos mucho a síndromes trombohemorrágicos, nos enfrentamos con frecuencia a coagulación intravascular diseminada, púrpura trombocitopénica, trombótica, que vemos también en nuestros pacientes de terapia, sobre todo relacionados con trasplante trasplante renal. Vemos también con cierta frecuencia problemas de von Willebrand adquirido, relacionado con el trastorno que se adquiere en la molécula por la circulación extracorpórea y también por la circulación en las cámaras cardíacas anormales. Entonces hay una serie de conceptos generales en hemorragia que creo que pueden ser aplicados a varias salas de terapia intensiva. A veces los hematólogos estamos acostumbrados a hablar, cuando hablamos del enfoque de las enfermedades hemorrágicas, de las enfermedades hemorrágicas hereditarias, de las hemofilias, la hemofilia A, la hemofilia B, las trombocitopatías, que yo creo que les puedo comentar y ustedes me darán la razón que en las salas de terapia intensiva se ven con muy poca frecuencia. Con mucho, en las salas de terapia intensiva los problemas que vamos a ver son los problemas de coagulación adquiridos y también muchas veces los problemas de función plaquetaria adquiridos. Así es que no vamos a entrar en esa ciencia ficción así muy rara de las enfermedades raras y hereditarias en hematología, sino que vamos a ver algunos conceptos un poco más prácticos. Entonces, algunas hemorragias, algunas causas de hemorragia crítica, y decimos hemorragia crítica a la hemorragia que pone en peligro la vida. No se relaciona necesariamente con el volumen que se pierde. Aquí vale la pena ver algún tipo de definiciones. Acuérdense que la literatura anglosajona es muy simplista. En términos de complicaciones hemorrágicas simplemente nos llaman hemorragia mayor y hemorragia menor. La hemorragia menor no la vamos a ver en las salas de terapia intensiva, es el paciente externo que tiene equimosis, petequias por alguna otra causa. Lo que vamos a ver es hemorragia mayor, que generalmente se define como la hemorragia que requiere por lo menos la transfusión de 2 unidades de paquete globular. Esta hemorragia mayor casi siempre es de tipo gastrointestinal, retroperitoneal. Recuerden que en el retroperitoneal, que es una cavidad virtual, puede haber hasta 2 litros de sangre acumulada y darnos un choque hipovolémico y no vemos la sangre manar al exterior. A veces es un problema diagnóstico. Vemos que el paciente rápidamente le baja la hemoglobina, no lo explicamos porque no hay hemorragia externa por ningún sitio y en el retroperitoneal puede haber ahí 1,5 litros, 2 litros acumulados de sangre. Como hemos visto en algunos de nuestros pacientes, por ejemplo, que sufren traumatismos durante la anticoagulación oral, pacientes que están anticoagulados por valvulopatías, por cirugía cardíaca, que tienen mucho tiempo de estar anticoagulados con warfarina, con Sintrom, y hemos visto pacientes que se accidentan, como cualquiera de nosotros puede tener un accidente en la carretera o en el automóvil, en la calle, un atropellamiento, y esos pacientes anticoagulados que llegan a nuestras salas de urgencias y terapia intensiva, hemos visto varios casos de hematomas retroperitoneales, a veces de difícil diagnóstico desde el punto de vista clínico. Entonces podemos tener una gran cantidad, y este tipo de hemorragia es la mayor, estábamos en las definiciones, mientras que la hemorragia crítica no necesariamente se refiere al volumen, sino más bien al sitio en que ocurre, que generalmente son órganos vitales y que ponen rápidamente en peligro la vida. Por ejemplo, 600 mililitros de sangre, no es un gran volumen, es a veces lo que se sacan unos 400 mililitros a los donadores, pero 600 mililitros de sangre atrapados en el pericardio, un hemopericardio de esa cantidad nos puede causar rápidamente la muerte del paciente por tamponade y no ha perdido una gran cantidad de volumen. O a lo mejor 400 mililitros de sangre en la fosa intracraneana, en la fosa posterior intracraneana, nos van a producir un enclavamiento de amígdalas. Y ahí el paciente no se está muriendo por hipovolemia, por hemorragia, sino por la repercusión funcional sobre un órgano vital
que tiene la hemorragia. A esa le llamamos hemorragia crítica, la que pone rápidamente en peligro la vida del paciente. Entonces, algunas causas que pueden causar este tipo de hemorragia, obviamente la fibrinolisis primaria y secundaria, eso es muy general, pero es frecuente que nuestros pacientes complicados, los pacientes sépticos, los traumatizados, los posoperados, los quemados, puedan cursar con fibrinolisis. Y en nuestro medio en México tenemos poco concepto de la fibrinolisis. No solemos hacer diagnóstico ni solemos pensar a la primera en la fibrinolisis. La fibrinolisis puede ser mucho más frecuente de lo que nos imaginamos. Generalmente la secundaria, podemos tener fibrinolisis o fibrinolisis secundaria a C y D, es la causa más frecuente, ¿no? Pero también podemos tener fibrinolisis primaria en desprendimiento prematuro de placenta, lo van a ver mucho los terapistas que trabajen en las unidades de ginecobstetricia. El desprendimiento prematuro de placenta con frecuencia causa fibrinolisis primaria y nos da los famosos síndromes de desfibrinación aguda, en que a la paciente se le puede ir el fibrinógeno rápidamente, prácticamente a cero. Las mordeduras de serpientes, muchas mordeduras de serpientes nos llevan a la activación primaria del sistema fibrinolítico. Entonces debemos de tener también ese concepto y la posibilidad de pensar en esos síndromes y diagnosticarlos oportunamente. Obviamente la CID nos va a causar un problema hemorrágico ya cuando se encuentra en la etapa de consumo. Lo interesante es diagnosticarla antes, en la etapa de trombosis. La hemopatía por dilución la provocamos nosotros cuando estamos transfundiendo grandes cantidades de cristaloides o el paciente sigue sangrando. Recuerden que con la hemorragia se pierden factores de coagulación, se pierden plaquetas y al reponer volumen solo con cristaloides, los factores que quedan se diluyen. Recordemos que en general los factores de coagulación, para que produzcan coagulación, valga la redundancia, necesitamos un mínimo de un 25%. Si el paciente tiene 40, 60% de actividad de cualquier factor de la coagulación, va a ocurrir esta. Pero cuando se nos van a menos del 15, 20%, menos del 10, 5%, vamos a tener más fácilmente hemorragia. ¿Dónde podemos ver eso? Bueno, en enfermos que ya vienen con una hepatopatía, enfermos que tienen insuficiencia hepática, que ya por la propia insuficiencia hepática tienen una baja actividad de factores de coagulación, andan en un 50% a lo mejor de acuerdo al grado de insuficiencia hepática, y luego los llevamos a otra hemodilución con cristaloides, ese 50% de factores que manejaba se nos puede ir al 25 o 20%. Y estamos introduciendo un factor hemorragíparo más que es la hemodilución. Y no es lo mismo que un enfermo que entra con una función hepática sana, en que tiene un 70%, 80% de actividad de los factores de coagulación y lo hemodiluimos, a lo mejor con la hemodilución lo llevamos al 40%. Pero ese descenso del 90 al 40% no tiene trascendencia clínica porque sigue estando dentro de límites hemostáticos. Pero si lo diluimos a un 20, 10%, entonces vamos a tener problemas. Entonces siempre hay que pensar también, y en las salas de terapia intensiva se dan mucho los fenómenos de hemodilución, tanto por las soluciones y a veces por el exceso de transfusiones. Por ejemplo, si nosotros transfundimos preferentemente plasma, y el paciente está trombocitopénico y a la par no corregimos la trombocitopenia, diluimos con el plasma las pocas plaquetas que tenía. Y una cuenta de plaquetas hemostática de 60,000 nos la llevamos a 20,000 con la dilución. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Las cirugías complejas con grandes disecciones, como las cirugías oncológicas, por ejemplo, que dejan grandes superficies, eso nos da hemorragia capilar, la famosa hemorragia que los cirujanos llaman hemorragia en capa, que también tiene un sustrato. Muchas veces la primera manifestación clínica de la hemopatía por dilución es la hemorragia capilar, la hemorragia en capa, como vamos a ver más adelante. La prostatectomía tiene peculiaridades especiales. ¿Por qué? Porque es rica en fibrinolisis. Siempre que se moviliza el tejido prostático podemos activar la fibrinolisis local. Las vías urinarias, en particular la próstata y la vejiga, tienen mucha actividad fibrinolítica local. Y esa actividad fibrinolítica nos puede perpetuar una hemorragia vesical o una hemorragia de prostatectomía después de la operación. Y a veces hay que manejarla con antifibrinolíticos. Vamos a ver algunos esquemas europeos que se utilizan para el control de la hemorragia por prostatectomía simplemente con irrigaciones locales de antifibrinolíticos. Los traumatismos múltiples, la necrosis tisular extensa, la circulación extracorpórea, bueno, cada vez en nuestro país se hace más cirugía cardíaca a corazón abierto con circulación extracorpórea. Vamos a ver con mucha frecuencia, son de las situaciones que más consumo de banco de sangre tenemos. La cirugía neurológica, como comentábamos, placenta previa, placenta creta, accidentes vasculares durante las cirugías, eso lo vemos mucho en cirugías cardíacas, sobre todo el paciente que entra a segunda cirugía o tercera cirugía,
que fue operado hace 10, 15, 20 años, quedaron allá adherencias el pericardio con el miocardio, con las pleuras, con el esternón, y muchas veces al entrar ya a la segunda cirugía, simplemente el despegamiento que hace el cirujano de toda esa fibrosis que quedó entre pericardio, pleura, esternón y miocardio, con frecuencia tienen desgarros de orejuelas, desgarros de aurícula, perforaciones de ventrículo, desgarros de la salida de la aorta, y esos nos van a producir durante la cirugía grandes complicaciones hemorrágicas. Las hemofilias con inhibidor y hemofilia adquirida, creo que esto es lo raro. En la enfermedad de von Willebrand adquirida no conocemos la verdadera frecuencia de qué pacientes nos llegan a terapia, pero se nos ha dicho que la enfermedad de von Willebrand es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos, que tal vez el 2% de la población general podría tener cierto grado de enfermedad de von Willebrand, lo que significa que aquí por lo menos habrá 2 o habremos 2 enfermos de von Willebrand sin saberlo. No conocemos las estadísticas verdaderas, pero significa que un paciente que no sospechemos que tenga von Willebrand llega por un accidente o cualquier otra circunstancia en la sala de terapia intensiva y vamos a percibir un factor hemorragíparo anormal y diferente al de otros enfermos. Y luego, otro capítulo que cobra importancia también cada vez mayor es la hemorragia por medicamentos. Cada vez tenemos más pacientes tratados con cualquier tipo de antitrombótico. Recuerden que se ha incrementado mucho la cardiopatía isquémica. Es el número 1 de muerte en muchos países de nuestro país, la enfermedad cardiovascular. Eso significa que hay mucho enfermo diagnosticado con cardiopatía que están tomando por lo menos aspirina. Si no es que toman ahora cócteles o combinaciones de varios antiagregantes plaquetarios, como puede ser el clopidogrel y la aspirina. Y esos enfermos eventualmente se operan, y si son mayores de 60 años, 70 años, a veces se operan de próstata, y son enfermos que tienen a veces ya colocado un stent, tienen antecedente de un infarto, y los tenemos antiagregados con aspirina y clopidogrel, y esto nos puede ocasionar problemas hemorrágicos en la terapia intensiva. Muchos enfermos están en tratamientos con heparina, están anticoagulados por diversas causas, ¿verdad? Y vean ustedes, por ejemplo, algunos ejemplos de la patología de enfermos que pueden ser externos, de consulta externa, y en un momento dado, por una complicación, llegan a la terapia intensiva con algún tratamiento antitrombótico potencialmente hemorragíparo. Por ejemplo, la mayor parte de los de cardiopatía isquémica y enfermedad vascular cerebral, como comenté, por lo menos toman aspirina. Los que tienen stents intracoronarios o han tenido EBC, a veces toman clopidogrel o ambas cosas, aspirina con clopidogrel. Todos los que están en profilaxis o tratamiento para trombosis venosa profunda están con heparina de bajo peso molecular, pacientes con angina inestable o pacientes ambulatorios que tienen síndrome de anticuerpos antifosfolípido, a veces tienen esquemas de heparina de bajo peso molecular con aspirina. Todos los operados de válvulas protésicas mecánicas andan con anticoagulantes orales, algunos incluso con anticoagulantes y aspirina, los que han tenido enfermedad tromboembólica venosa. En los síndromes coronarios agudos, los cardiólogos intervencionistas y los cardiólogos de las unidades coronarias cada vez emplean combinaciones más agresivas de medicamentos antitrombóticos. Pueden usar una heparina convencional o de bajo peso molecular, aspirina y clopidogrel como antiagregantes, abscisimmab o tirofiban como inhibidor de la glucoproteína 2B3A y a veces estrepto como trombolítico. 5 medicamentos antitrombóticos en un enfermo. Y los enfermos los pueden llegar, de repente el cardiólogo dice, ya le puse todo esto para hacer la revascularización médica o tratarlo con angioplastía y falló. El enfermo tiene que entrar ahorita a revascularización miocárdica quirúrgica. Y entra al quirófano con todo eso. Entonces nos ponemos a temblar, porque vamos a recibirlo en la sala de recuperación o de terapia intensiva, además del efecto de los medicamentos, con el trastorno que sobre la hemostasia causa la circulación extracorpórea. Y esos enfermos son los que nos dan grandes requerimientos transfusionales. Entonces vean ustedes todo ese gran capítulo. Y por otra parte, esos son los medicamentos que están indicados como tal, con fines antitrombóticos específicos. Pero hay una gran cantidad de enfermos que toman otros medicamentos que no los identificamos como antitrombóticos. Tomaron analgésicos, tomaron ibuprofen, tomaron aspirina por una cefalea o qué sé yo, y van a una cirugía. Y son eso que a veces nos dicen los cirujanos, bueno, yo no sé por qué sangró tanto, si tenía pruebas normales en el preoperatorio de una cirugía electiva, hicieron una cirugía electiva de vesícula biliar y se complicó con un hematoma subcapsular del hígado, con un hematoma subfrénico, y resulta que el enfermo había tomado medicamentos analgésicos 1 o 2 días antes, y sí se sabe, hay publicaciones que avalan, que pueden influir sobre la hemostasia.
numerosos medicamentos, por ejemplo, muchos medicamentos antidepresivos, sobre todo los que interfieren con lo de la captación de la serotonina. Recuerden que las plaquetas también necesitan serotonina para funcionar, para agregar. Entonces hemos visto complicaciones hemorrágicas en enfermos que toman antidepresivos porque pueden tener también disfunción plaquetaria y eso está descrito en la literatura. Entonces, tener en cuenta otros medicamentos. De los antiagregantes nuevos, el clopidogrel, por ejemplo, es uno de los que producen más antiagregación plaquetaria, pero sobre todo, ven ustedes en ese trabajo que publicamos hace varios años, cómo el clopidogrel es un medicamento que prolonga notablemente el tiempo de Ivy. El tiempo de Ivy es una prueba que no hacemos con mucha frecuencia, es el bleeding time de los gringos, o tiempo de sangrado, como le llamamos en México. Estos son enfermos sin clopidogrel. Y el tiempo de Ivy, como lo ven aquí, es normal entre 4 y 6 minutos. Y estas barras son enfermos que estaban tomando clopidogrel por enfermedad arterial coronaria o por enfermedad vascular cerebral. Y vean cómo se prolonga el tiempo de hemorragia a 14 minutos. Entonces son medicamentos que sí vemos que hacen sangrar a los enfermos. Y ahora tenemos una nueva generación de tienopiridinas, que es el prasugrel, que se va a empezar a usar cada vez más en México, posiblemente lleguen los otros, que es el cangrelor y el ticangrelor, que si bien el clopidogrel nos produce un descenso en la agregación plaquetaria más o menos a un 40%, o sea, se inhiben 60% de las plaquetas y baja la función a 40%, el prasugrel la baja a 30%, o 25% o 20%, son más intensos. Entonces, ahora que estamos teniendo una nueva generación de medicamentos antitrombóticos, posiblemente vamos a observar más complicaciones hemorrágicas. Vean, ya en México tenemos por lo menos Rivaroxaban y Dabigatran. No tenemos cifras todavía en México de complicaciones hemorrágicas, pero yo cada vez recibo más consultas y dicen, doctor, ese paciente me sangró un poco más que con las heparinas de bajo peso molecular, que durante años hemos manejado muy bien. Tenemos más de 10, 15 años de experiencia con heparinas de bajo peso molecular y vemos que las complicaciones hemorrágicas no son tan frecuentes como la heparina convencional. Pero los nuevos anticoagulantes orales aparentemente nos están dando un poco más de complicaciones hemorrágicas que las heparinas de bajo peso molecular. Entonces, con toda esta nueva generación de medicamentos nuevos, es probable que vayamos a ver más complicaciones hemorrágicas también. A veces es necesario con las heparinas de bajo peso molecular hacer los ajustes, porque si se nos pasa la heparina de bajo peso molecular, podemos tener mayor actividad anti-10. Recuerden que un enfermo, para que esté bien protegido en profilaxis con heparina de bajo peso molecular, tiene que estar entre 0.4 y 0.6 unidades por mililitro de anti-10. Y para que esté bien anticoagulado, tiene que estar entre 0.06 y 0.08. Y se dice que por arriba de 0.9 de una unidad de heparina de bajo peso molecular, el paciente puede sangrar. Sin embargo, sabemos que la heparina de bajo peso molecular tiene un comportamiento muy constante y que no es necesario hacer de rutina el anti-10. Solamente haríamos anti-10 en enfermos, por ejemplo, que tenemos con insuficiencia renal, que eso sí nos van a sangrar. Hemos visto muchos casos de pacientes nefrópatas que van a dar a terapia intensiva sangrando porque el médico no percibió que había que ajustar la dosis de heparina de bajo peso molecular y le ponen la dosis total. Y entonces aumenta la heparinemia en sangre, aumenta la actividad anti-10 a más de una unidad y sí se relaciona con complicaciones hemorrágicas. Entonces dejar esta determinación, sobre todo para los pacientes de peso extremo, muy bajo peso o muy alto peso, a veces se recomiendan las embarazadas para ajustar la dosis, o pacientes nefrópatas. En cuanto a la cirugía, porque generalmente los terapistas son los que van a recibir después del quirófano al paciente, también conviene evaluar los riesgos hemorrágicos antes de la cirugía. Generalmente el riesgo hemorrágico es bajo en las cirugías sobre órganos no vitales con disección limitada, que son sitios quirúrgicos expuestos en los cuales se puede controlar muy bien la presión, que bueno, pues esos son intrascendentales, son cirugías pequeñas que a veces se hacen en salas pequeñas o en las salas de urgencias o en los consultorios, extracciones dentales múltiples, biopsias de ganglio linfático, en fin, eso no nos preocupa. Pero vean ustedes que la mayor parte o prácticamente todas las laparotomías, toracotomías y también incluyendo la mastectomía, que no es sobre cavidad, pero son disecciones muy extensas, ¿verdad?, y profundas a veces hasta las axilas, en los casos de mastectomías radicales, todas esas cirugías ya se consideran de riesgo moderado para sangrar. Y por supuesto, la neurocirugía, la cirugía plástica extensa, la cirugía prostática, como comentaba, la oftálmica, la circulación extracorpórea, todas esas se consideran cirugías de alto riesgo hemorrágico.
Entonces, la prevención de esta hemorragia, para que no nos lleguen tanto a la terapia intensiva, empieza desde la evaluación prequirúrgica en el paciente de cirugía electiva. Y aquí tenemos que insistir mucho con nuestros residentes. Fíjense una cosa muy interesante. A lo mejor vienen aquí algunas diapositivas. Estamos acostumbrados que en una cirugía electiva pídele TP, TTP y cuenta de plaquetas. Pero en varios metaanálisis que se han hecho, resulta que estas pruebas de coagulación preoperatorias no predicen la hemorragia. Algunos autores dicen no las haga. No sirven absolutamente para nada y uno se queda impactado porque durante 30 años hemos estado haciendo las pruebas antes de la cirugía. Pero al hacer los metaanálisis nunca predijeron hemorragia. Lo único que predice hemorragia es la historia clínica, lo que menos hacen nuestros jóvenes ahora, porque ya no les gusta interrogar ni ver a los pacientes. A mí me enseñaron no solamente a ver a los pacientes, me enseñaron a tocarlos, a olerlos. El olor nos podía dar pautas diagnósticas, ¿verdad? Y los antiguos médicos, eso ya no me tocó a mí, pero los de hace 100 años, a probarlos, porque incluso probaban secreciones para hacer diagnósticos. No vamos a llegar a ese extremo, pero hay que seguirlos viendo, palpando, escuchándolos, oliéndolos. Y eso nos va a dar más información que el TP y el TTPA. Entonces se ha visto en varios estudios que realmente lo que predice la hemorragia es el antecedente en la historia clínica. Y si esa familia tiene antecedentes de hemorragia, cuidado, si les va a sangrar. Pero fíjense que el interrogatorio no es solamente para eso, el interrogatorio de los medicamentos. Se ha visto en varios estudios también que detectar en el interrogatorio, usted tomó aspirina o tomó algún medicamento para dolor de cabeza ayer y lo vamos a operar mañana, está tomando ibuprofeno, eso puede predecir más la hemorragia que estarle preguntando si los papás tienen hemorragia o los abuelos, ¿no? Entonces hay que hacer un interrogatorio exhaustivo sobre los medicamentos. Fíjense que con el resultado de la historia clínica es lo que vamos a proceder. Si en el interrogatorio la historia es negativa de hemorragia o con antecedente de hemorragia mínima, a lo mejor basta TP y TTPA, entonces sí ya con más certeza y la cuenta de plaquetas. Claro, de rutina les piden su química clínica y su biometría hemática. Pero si es sugestiva de trastorno de la hemostasia, el interrogatorio, y aquí se incluiría la ingesta de medicamentos potencialmente hemorragíparos, entonces habría que hablar con un hematólogo y tal vez valorar el tiempo de hemorragia, ver si no es un enfermo de von Willebrand, haciendo una gregometría plaquetaria con rizocetina, y descartar las principales hemofilias que son la A y la B. Con menos frecuencia vemos deficiencia de factor 11, pero hemos tenido en el Instituto de Cardiología, hemos detectado y diagnosticado casos de este tipo porque el paciente está programado para cirugía, no hay una historia evidente de hemorragia o es mínima, pero en la prueba tiene un TTPA largo. Los estudiamos y resulta que hemos encontrado por lo menos 3 casos familiares de deficiencia de factor 11. Y eso le permite no tomar providencias. Y una cosa en la que no pensamos, la deficiencia de factor 13. Nadie sabemos cuál es la verdadera prevalencia de factor 13 deficiente, pero hay que pensar en ella. ¿Por qué? Porque la deficiencia de factor 13 no se detecta en ninguna prueba de laboratorio. Puede haber pacientes con deficiencia de factor 13, con TP normal es la regla y TTP normal. El factor 13 no se detecta ni en el tiempo de trombina, ni en la dosificación de fibrinógeno, ni en el TP, ni en el TTP, ninguna prueba. ¿Cómo se sospecha la deficiencia de factor 13? Con la historia clínica. Sí causa hemorragia en los pacientes y en los familiares, por supuesto, si es una deficiencia familiar, y curiosamente se relaciona con abortos también. Muchas causas de aborto, se sabe, están publicadas, pueden ser por deficiencias de algunos factores, incluyendo la de factor 13 de la coagulación. En cirugía con circulación extracorpórea, lo más común que explica las hemorragias es la hemostasia quirúrgica deficiente. Fíjense, eso a veces a los cirujanos no les gusta mucho que se los digamos, pero los estudios lo han comprobado. Pero hay que entender al cirujano, sobre todo el paciente que opera por segunda o tercera mes. Ya dijimos que los operan en condiciones terribles, porque tienen adherencias de la cirugía anterior, ¿no? El paciente, como les voy a enseñar algunos datos del Instituto de Cardiología, un paciente que va a segunda cirugía cardíaca o tercera cirugía cardíaca tiene un riesgo hemorrágico mayor que el que va a primera vez. Y lo más frecuente es la disfunción plaquetaria transitoria adquirida en la bomba, y a más tiempo de circulación extracorpórea, más riesgo de que muera el paciente por hemorragia en los siguientes días. Entonces ahí siempre hay que recomendar que la circulación extracorpórea sea lo más breve posible,
que se den prisa los cirujanos, que se den prisa los hemoperfusionistas, porque a más tiempo de circulación extracorpórea aumenta la morbilidad. Y poco comunes, pues son los enfermos que no les suspendemos la aspirina a tiempo. Claro, a veces no se puede suspender la aspirina, como les comentaba. Tienen un paciente en la coronaria, inestable, está con aspirina, con clopidogrel, y hay que operarlo. Y dice el hematólogo, no puede entrar a quirófano porque tiene aspirina, va a sangrar mucho. Pues sí, pero eso ya se analizaron los metaanálisis, y los casos. Se observó que los enfermos que se les suspendía la aspirina antes de cirugía, hasta una semana antes, y que la aspirina la tomaban por cardiopatía isquémica, ellos tienen mayor frecuencia de EBC e infarto o angina perioperatorio, sobre todo postoperatorio. Entonces ahora ya no solemos indicar, suspende la aspirina, no. Si el paciente es un cardiópata conocido isquémico, y sobre todo si está inestable y va a cirugía, no le suspendemos la aspirina. Pero sabemos que nos tenemos que preparar para la hemorragia. Ese paciente va a sangrar más. Pero preferimos saber el riesgo de hemorragia para controlar la hemorragia y no vaya a tener un infarto extenso por haber suspendido la aspirina una semana antes de la cirugía. Luego hay enfermos que están trombocitopénicos por 1000 causas, toman medicamentos, eso lo vemos mucho en los pacientes que han estado con endocarditis infecciosa, por ejemplo. Se tienen que operar porque tienen endocarditis, tienen vegetaciones, a veces endocarditis sobre la válvula protésica. El enfermo llega séptico a la institución y le empiezan a dar los infectólogos, hay un montón de combinaciones de antibióticos para enfriar un poco el cuadro y luego entre cirugía de recambio valvular o de la endocarditis. Pero ya los antibióticos que les dieron durante unos días, ya les bajaron las plaquetas. El paciente ya con 300,000 plaquetas, ya cuando lo van a operar ya andan 80,000, en 50,000 por efecto de los medicamentos y ahí vamos a tener problemas. No sabemos la frecuencia exacta de trombocitopenia inducida por heparina, pero creo que es más frecuente de lo que nos imaginamos. Algunas citas nos dicen que puede ir del 5 al 25%. Eso significa que en el peor de los casos, 1 de cada 4 enfermos que tenemos con heparina puede desarrollar trombocitopenia. Y a veces no lo vemos. Y la trombocitopenia inducida por heparina nos puede causar trombosis paradójica. El paciente está con tratamiento, hace una necrosis cutánea o una trombosis venosa profunda y decimos, no sirve la heparina, porque como estaba anticoagulado y me hizo una trombosis con la heparina. No, por eso la hizo, porque tuvo trombocitopenia inducida por heparina. No tenemos mucho en México la facultad de diagnosticarla, pero hay que pedir a nuestros laboratorios que nos diagnostiquen la trombocitopenia inducida por heparina. Hay 2 formas. Hay un método por agregación plaquetaria, que podemos saber si el paciente tiene trombocitopenia inducida por heparina, o medir los anticuerpos antiplaquetas, y se miden por ELISA. Ya hay pruebas de detección rápida para buscar anticuerpos antiheparina, y los van a tener los enfermos que recibieron heparina en los ingresos anteriores. Entonces esa es una cosa que manejamos muy poco, y creo que aquí tenemos que hacer también sesiones conjuntas con nuestros laboratorios clínicos, con nuestros químicos, para tener más apoyo para el diagnóstico de la trombocitopenia inducida por heparina por cualquiera de esas 2 técnicas. Luego, enfermos que entran anticoagulados porque no se suspendió a tiempo, los que entran sépticos y tienen coagulopatía por consumo, etcétera, ¿no? Fíjense que en el caso de la circulación extracorpórea, en el Instituto de Cardiología desarrollamos hace tiempo una escala de riesgo hemorrágico donde consideramos la edad, las cirugías de primera, segunda o tercera vez, vamos aumentando los puntos de riesgo. Si es tercera cirugía son 3 puntos, si tiene congestión hepática, si está ictérico tiene más riesgo, si el TP está prolongado adicionamos 4 puntos, el TTPA también, si las plaquetas están por arriba de 120,000 no hay riesgo, pero si están en menos de 90,000 hay más riesgo, ponemos 3 puntos. Si la circulación extracorpórea es breve, de menos de 120 minutos, pues de todos modos hay riesgo, pero si se va a tardar más de 120 minutos, aumentamos el puntaje de riesgo. Antiguamente, cuando se usaba el oxigenador de membrana o burbuja, se le dábamos más puntos porque lesiona más la coagulación. Si el paciente no toma aspirina o se suspendió en más de 7 días, pues ya no tiene efecto, no hay riesgo. Pero si el paciente ha tomado aspirina en los últimos 3 días, le damos más punto o clopidogrel o anticoagulantes orales. Y reunimos, esto lo hicimos por estadística, un corte en 10 puntos. Los enfermos que acumulan con esa escala menos de 10 puntos, los consideramos de riesgo habitual de hemorragia. Es una escala para hemorragia, no es de morbimortalidad en general de cirugía cardíaca, solo para hemorragia. Y los de más de 10 puntos tienen riesgo incrementado. Vean nuestros datos, por ejemplo. Aquí en 320 pacientes estudiados en el departamento de hematología, tenemos 240 enfermos que habían tenido en la escala preoperatoria menos de 10 puntos. Vean el promedio de hemorragia, menos de 1000. Y los que tuvieron más de 10 puntos,
el doble prácticamente. Entonces vean cómo a mayor factores de riesgo acumulados, mayor hemorragia postoperatoria. Y eso lo podemos identificar desde la etapa de evaluación preoperatoria. Entonces, una vez que está el enfermo ya en la terapia intensiva y pasó por todo esto, bueno, tenemos la hemorragia posquirúrgica. En circulación extracorpórea sabemos que esto es si estuvieron conectados mucho tiempo en la bomba o habían entrado ya con trombocitopenia o medicamentos antiagregantes o anticoagulantes. O en otras terapias pues van a ver lo que comentábamos de hemorragias posparto, hemorragias traumáticas, la CID, que sigue siendo muy frecuente, con o sin fibrinolisis secundaria. La insuficiencia hepática se puede instalar ya con el paciente en la terapia intensiva. Puede ser que entre con hígado sano y con el transcurso de la enfermedad que tiene se va deteriorando la función hepática y se adicionan las alteraciones de la coagulación. O pacientes que ya en la sala de terapia intensiva desarrollan trombocitopenia por la sepsis que adquieren, por los medicamentos que usamos ahí. Ya aquí incluimos antibióticos, antiinflamatorios, etcétera. Se puede adicionar hiperesplenismo por el estado congestivo de los enfermos. Se puede adicionar una trombocitopenia dilucional por la forma en que pasamos soluciones cristaloides o por consumo autoinmune, etcétera. Esa la podemos ver por transfusiones. Porque ahora nuestros jóvenes son muy dados a transfundir papeles, no pacientes. Yo digo que transfundan el papel porque quieren corregir la cifra del papel nada más, aunque el enfermo no esté sangrando. Entonces ven 50,000 plaquetas, transfúndenlo. Pero no han visto al enfermo que está como campeón, que está perfectamente bien con 50,000 plaquetas y no necesita la transfusión de plaquetas. Entonces acuérdense, hay que transfundir enfermos, no papeles. Y entonces si ponemos esas transfusiones no indicadas, cuando realmente tengamos que ponerles, el enfermo ya tiene anticuerpos antiplaquetas por las transfusiones que le pusimos y no vamos a tener respuesta. Vamos a tener el problema clínico de banco de sangre que se llama refractariedad a la transfusión de plaquetas. Ese es un problema que se ve mucho en pacientes de terapia intensiva. Luego, las hemorragias que causamos asociados a procedimientos invasivos, la colocación de catéter subclavio, las toracocentesis, las pericardiocentesis, las paracentesis, los catéteres, etcétera. Fíjense que ya a veces hay mucha morbilidad iatrogénica. En el Instituto de Cardiología de México hace algún tiempo ya el único personaje médico que puede poner catéteres subclavios es el anestesiólogo. Ya los residentes no ponen catéteres. Y luego dicen, ya no van a aprender los residentes, no van a tener la destreza. Sí, pero bajó radicalmente las complicaciones por catéter subclavio. Entonces, donde quiera y a cualquier hora del instituto que se necesite un catéter subclavio, lo pone el experto. Y de esa manera reducimos las hemorragias que nos causaban, las complicaciones de hemotoras, etcétera, ¿no? Luego la hemorragia asociada a desnutrición por hospitalización prolongada, alimentaciones parenterales donde no se incluye, por ejemplo, vitamina K, etcétera. Eso hay que incluirlo generalmente, ustedes lo saben mejor que yo, la mayor parte de ellos ya lo incluyen, ¿no? Entonces, el enfermo también puede tener consumo porque se activa el sistema de la coagulación cuando llega después de una agresión quirúrgica o traumática. Y fíjense ustedes que todo eso que nos dicen en teoría de la respuesta a la agresión, cuando vamos a pláticas de productos como la heparina de bajo peso molecular, nos dicen que ese enfermo va a tener trombosis. Y cuando vamos a pláticas de factores de coagulación hemostáticos, el mismo enfermo nos dicen que va a tener hemorragia. Entonces, nos dividen al enfermo de acuerdo a la casa comercial. Pero nosotros que vemos a los enfermos tenemos que considerar que pueden ocurrir las dos cosas. Hemorragia o trombosis por la misma proceso. Y a veces ocurren las dos cosas en el mismo enfermo y tenemos complicaciones trombohemorrágicas, que se nos dificulta un poco más el manejo, ¿no? Entonces, hay que estar preparados para eso. Bueno, en relación a, no vamos a entrar mucho en detalle de la fisiología de la coagulación, lo único que quería yo resaltar, lo que comentaba de los factores diluidos. Fíjese, con la nueva teoría de la coagulación que se dice que todo ocurre sobre las superficies celulares, resulta que para que un enfermo tenga buena generación de trombina necesitamos buenas superficies celulares. ¿Quién las dan? Las plaquetas. Entonces, primera norma, cuando tenemos que usar factores hemostáticos, tener suficiente cuenta de plaquetas, ¿verdad? Generalmente por arriba de 50,000. Cuando las plaquetas están en menos de 50,000, sí se nos retrasa la generación de trombina. Y la activación generalmente hasta a través del factor 7 y factor tisular, esta combinación hace que el factor 10 se active 100,000 veces más rápido. Ese ejemplo a mí me gusta ponerlo para
transmitir la importancia que tienen los cofactores, como el 8 también y el 5, ¿no? Eso significa que si yo tengo factor 7 solo, activado, sin factor tisular, sí va a activar el factor 10, pero 100,000 veces más lento. Si yo lo tengo con factor tisular, lo hace 100,000 veces más rápido. Vamos a suponer que esta combinación, factor tisular 7, me activa el factor 10 en un segundo. Si no tengo factor tisular, el factor 7 lo va a activar 100,000 veces más lento, ¿no? Y 100,000 veces más lento un segundo son 100,000 segundos. Lo que quiere decir que la coagulación sí va a funcionar, pero 100,000 segundos después, que son algo así como 4 o 5 días. Tiempo suficiente para que el paciente se vacíe. Por eso se muere el de hemofilia, ¿no? Entonces, aquí la importancia de la coagulación es lo que yo le llamo el triunfo de la bioquímica sobre la biofísica. La bioquímica, esta bioquímica que va a generar trombina, le tiene que ganar a la circulación. Le tiene que ganar a la salida de sangre. Por eso la reacción de trombina tiene que ser inmediata. Tiene que formarse coágulo inmediato para que soporte las fuerzas de la circulación sanguínea que están ocurriendo sobre la formación del coágulo. Y eso se debe a que el coágulo va a tener resistencia con la fibrina. Y la cantidad de fibrina que se forme va a depender de esta actividad enzimática de los factores 10, 9, 7 fundamentalmente, y para generar el 2, que es la trombina. Entonces, en la nueva teoría de la coagulación se establece que la trombina tiene 2 etapas de formación. Cuando se activa el factor 7 con el factor tisular, que convierte al factor 10 al 9 100,000 veces más rápido, ¿verdad? Inmediatamente se generan pequeñas cantidades de trombina. Aquí la vía es rapidísima. Fíjense, activación de 7, 10, 2. Rápidamente, en menos de 3 minutos, se genera trombina. Posiblemente en el primer minuto ya se está generando trombina. Pero esta trombina no coagula. Esta trombina lo que hace es activar a los cofactores. ¿Quiénes son? El 5 y el 8, que son tan aceleradores como el factor tisular. Esos son los 3 aceleradores, el tisular, el 5 y el 8. Por eso se mueren los de hemofilia, porque no tienen el acelerador de 100,000 veces que sigue acá. Y entonces la coagulación les ocurre, pero 5 días después, y basta que tengan una pequeña herida de 1 centímetro, para que antes de 5 días la circulación, ahí sí gana la biofísica circulando y se sale toda la sangre, porque perdió la bioquímica. Pero si la bioquímica funciona, esa trombina mete al 5 y al 8 activados para formar los complejos enzimáticos que van a optimizar la segunda etapa de generación de trombina, a lo cual le llamamos aquí la explosión de trombina. Y esto tiene que ocurrir antes de 3 minutos, para que haya la formación de un coágulo de fibrina eficiente. ¿En qué radica esa eficiencia? Bueno, en que la cantidad de fibrina, la estructura del coágulo resistente que necesitamos para que deje de sangrar, depende de la cantidad de trombina que se forme, pero también la velocidad con la que se forme. Por eso la importancia de los aceleradores. Y si yo tengo una pobre producción de trombina, tendré un coágulo de fibrina más poroso, más permeable, menos denso y menos resistente a la acción fibrinolítica. Por eso, incluso hay medicamentos que me forman este tipo de coágulos. A ver, los dextranes, por ejemplo. Si está sangre y sangre, lo tenemos con dextran y decimos, ¿por qué estará sangrando? Está formando coágulo defectuoso por el dextran. Hay numerosos medicamentos que interfieren con la generación de fibrina. Entonces, si se forma un coágulo poroso y hay fibrinolisis activada además, ese coágulo no perdura. Y son los enfermos que vemos que hacen coágulos débiles, los limpiamos o hacen las curaciones y empieza el sangradero otra vez, porque son pobres coágulos. Esto lo demostró Blombach hace varios años. Vean, en el método experimental, Blombach forma coágulos con la misma concentración de fibrinógeno, pero cambiando las cantidades de trombina. Si aquí tenemos una cantidad de trombina de 0.03 unidades por mililitro, esa es la densidad del coágulo. Si yo casi duplico de 0.03 a 0.05, no mejora. Si triplico la cantidad de trombina de 0.03 a 0.10, bueno, poco más de 3 veces, vean cómo mejora la densidad del coágulo. Y si pongo 20 veces más trombina, porque 0.6 es 20 veces más que 0.03, vean lo intricado de la red. ¿Qué coágulo está formando nuestros pacientes de terapia intensiva? ¿Estos o estos? No lo sabemos. El que forme un coágulo como este no le va a perdurar.
sobre todo si está activado el sistema fibrinolítico. Y son esos enfermos que seguimos transfundiendo con plasma y seguimos transfundiendo con plaquetas. ¿Y por qué me seguirá sangrando si lo estoy transfundiendo? No, de todos modos, aunque lo transfunda, no estoy generando trombina. Y ahorita vamos a ver por qué no se genera la trombina en algunos enfermos de terapia intensiva. Y entonces va a seguir sangrando. En cambio, este coágulo va a ser más resistente a la fibrinolisis. Aquí tienen otros ejemplos de diferentes redes de fibrina. Incluso la red de fibrina es variable en la naturaleza. Es parte de la deriva génica. Todos formamos coágulos diferentes. Así como vemos chaparros, altos, nariz grande, chiquita, orejas grandes, chicas, también hacemos coágulos grandes o chicos o intermedios cada uno de nosotros. Y no lo sabemos. La deriva génica no solamente nos afecta en la estatura y nuestra apariencia corporal, por dentro estamos todos variadísimos, afortunadamente, ¿no? Y esa deriva hace que a lo mejor el paciente que tiene tendencia a la hemorragia forma por naturaleza estos coágulos, el que tiene tendencia a la trombosis hace estos. Pero también son los coágulos con los que se va a defender cuando los tenemos en las enfermedades con las complicaciones hemorrágicas. Entonces, el tipo de coágulo que van a formar depende de la cantidad de trombina generada y esa depende de la superficie celular, por lo cual debemos de tener plaquetas suficientes en número y en función, y los componentes del sistema enzimático de la coagulación deben estar presentes y con adecuada función. Y debe haber una generación de trombina en cantidades suficientes y suficiente precursor del coágulo. ¿Quién es el precursor del coágulo? El fibrinógeno. Y a veces tenemos que corregir fibrinógeno, ¿verdad? La fibrina entonces que resulta de todo esto debe ser resistente. Debe tener suficiente polimerización para soportar la fibrinolisis y para soportar las corrientes sanguíneas vecinas y el trauma vascular que producimos con curaciones, con debilidación de tejidos necróticos, con correcciones de fracturas, con disecciones de tejidos extensos. Todas esas superficies cruentas que dejamos deben de estar cubiertas con esta naturaleza de fibrina capaz. Y el sistema fibrinolítico debe permitir y mantener la formación del coágulo durante el tiempo que éste cumpla su función hemostática. Entonces, todo ese balance de fuerzas, qué tanta trombina generamos, qué tanta densidad de coágulo hacemos y qué tanta fibrinolisis tenemos para desbaratarlo o no, nos va a condicionar si el enfermo sangra o no sangra. Vean ustedes, por ejemplo, ya en la clínica, y lo que les comentaba, ese es el análisis de más de 320 pacientes sometidos a cirugía cardíaca, la cantidad de hemorragia postoperatoria, los que se operaron por primera vez, por segunda vez o por tercera vez. La magnitud de la hemorragia es directamente proporcional al número de cirugía cardíaca. Y esto posiblemente se debe solamente a una fase de la hemostasia, la fase vascular, por el despegamiento y la disección, ¿verdad? Entonces, ahí simplemente es para ejemplificar cómo un tejido extenso o una disección extensa a mayor daño tisular previo por fibrosis, mayor disección con mayor hemorragia. Ahora vean la influencia de la circulación extracorpórea. Los que estuvieron conectados menos de 120 minutos a la bomba sangraron esto, y los que estuvieron conectados más de 240 minutos sangraron 4 veces más. Hay que desconectarlos lo más pronto posible de la circulación extracorpórea. Hay que decirles a los cirujanos que se den prisa y a los hemoperfusionistas también. Entonces, ya en el enfermo que está en la terapia y grave, aquí resumimos brevemente algunas de las causas, y fíjense que todas son adquiridas. Aquí no tenemos hemofilia y hereditaria y que enfermedad de Glanzmann. Eso, ¿cuándo vamos a ver una enfermedad de Glanzmann en la terapia intensiva? No vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que vemos todos los días, que es la hemodilución. Esa la podemos tener por la pérdida sanguínea. Se escapan con la hemorragia factores de coagulación y plaquetas. Y el paso del líquido intersticial y la administración de soluciones nos diluyen factores de coagulación. Y eso a veces, fíjense, yo comento mucho, los médicos tienen mucho el concepto de la hemodilución de la hemoglobina. Dicen, no, la hemoglobina a lo mejor está el paciente hemoconcentrado, por eso sigue con 12 después de las primeras minutos o horas de la hemorragia. Ya en los siguientes días va bajando la hemoglobina porque tenemos el concepto de esta dilución de la hemoglobina, pero no tenemos el concepto de la dilución de las plaquetas y de los factores, que son más importantes. Entonces, así como sabemos ese concepto de la hemodilución de la hemoglobina, para explicaros por qué está alta o baja en las primeras horas de una hemorragia, lo debemos de tener para lo más importante, que son los componentes hemostáticos. Fíjense ustedes que aún estudios han demostrado que en la fase 4 del choque hipovolémico se pueden conservar hasta el 60% de factores en su actividad, ¿no? La actividad del 60% y 75% de la función plaquetaria. Pero otra cosa que en los últimos años le han dado mucha importancia es la hipotermia, porque la hipotermia nos disminuye la función plaquetaria y la actividad de los factores. Y esta la podemos saber
Podemos tener hipotermia por disminución de la actividad motora del paciente, la anestesia, a veces les dan hipotermia, sobre todo los de circulación extracorpórea, pero vean esto, las transfusiones que hacemos en frío, y les pasamos plasma frío, el paciente está a 32 grados centígrados, en la terapia sangre y sangre, y ponle plasma, y más rápido porque está sangrando más, y los plasmas se los están pasando fríos, y se perpetúa el círculo vicioso, a más transfusión, más hipotermia, y a más hipotermia, más hemorragia. Ahorita vamos a ver la consecuencia de la hipotermia. Entonces, una cosa tan simple se ha demostrado que la exposición a líquidos y transfusiones frías pueden perpetuar hemorragia, porque disminuye la actividad enzimática y la disfunción plaquetaria de la hipotermia. Y luego la acidosis también. Todas las causas de acidosis nos pueden dar disminución de la activación de los factores de coagulación. Bueno, entonces vamos a ver brevemente que la dilución nos puede ocasionar deficiencia de factores 5, 7 y 9 sobre todo. Fíjense, ese es un acelerador. Casi no vemos pacientes deficientes de factor 5 y vemos muchos deficientes de 8, que es la hemofilia clásica. ¿Por qué no vemos tanta deficiencia de factor 5? Porque los que la tenían se extinguieron. Es más importante el 5 tal vez que el 8. Es un factor vital. Si no tenemos 5 nos morimos porque es el gran acelerador de la generación de trombina. Recuerden que interviene en la protrombinasa, ¿no? Luego, también la dilución nos puede bajar trombocitopenia, como habíamos dicho, y el primer signo puede ser hemorragia microvascular, la que los cirujanos llaman ENCAPE, o la prolongación de los tiempos, o la dilución del fibrinógeno. Bueno, eso lo vamos a ver también en la hemorragia masiva, ¿no? Y después de transfusión masiva, en que también se nos podemos diluir si no pasamos plaquetas y pasamos más plasma. Esto de la hipocalcemia generalmente se lo sabe todo el mundo muy bien y qué bueno, y se recomiendan las rutinas de enfermería, que para prevenir la hipocalcemia y la coagulopatía, por eso hay que pasar de rutina el gluconato de calcio. Eso yo lo aprendí desde que era residente y creo que es una de las cosas que se siguen haciendo muy bien, prevenir la hipocalcemia. Pero el otro problema es la hipotermia. Fíjense que la hemorragia incontrolable es la causa más frecuente de muerte en pacientes, por ejemplo, politraumatizados. Y el efecto más grave de la hipotermia es su efecto inhibitorio sobre las enzimas de la coagulación. Y el efecto de la hipotermia sobre la coagulación lo tenemos subestimado. Las pruebas de coagulación se hacen en el laboratorio en equipos que están calentados a 37 grados centígrados y no reflejan lo que ocurre en el paciente que puede estar en hipotermia. El paciente está sangrando a 32 grados y dicen, pues si tiene TP y TTP normal, sí, pero solo se hicieron a 37. Hagan el TP a 32 grados y van a ver cómo les sale larguísimo, ¿verdad? La hipotermia de menos de 35 grados tiene el mismo efecto que las deficiencias graves de factores de coagulación, como si tuvieran hemofilia. En pacientes politraumatizados es frecuente que se asocie disminución de los factores de coagulación por dilución más la hipotermia, lo que incrementa el efecto hemorrágico. Se sabe que casi todas las enzimas actúan más rápido al incrementar la temperatura. La fiebre podría tener un efecto benéfico sobre la hemorragia, porque la velocidad se duplica por cada 10 grados, no nos sube 10 grados los pacientes, afortunadamente, en temperatura. Pero los tiempos de coagulación se prolongan significativamente cuando el enfermo está hipotérmico, sobre todo por abajo de 32 grados, y también disminuye la agregación y la adhesión plaquetaria. Vean ustedes que la hipotermia disminuye la generación de trombina y aumenta la fibrinolisis. Efecto subestimado de las pruebas. Calentar los productos que se transfunden cuando se aplican más de 3 litros en forma rápida nos va a ayudar a prevenir coagulopatía por hipotermia. Cuando hay una temperatura central de menos de 31 grados, hay un efecto deleterio impresionante sobre la coagulación. Vean esos estudios publicados. El efecto de la temperatura sobre la actividad de los factores. Dijimos que los factores para que funcionen deben de tener una actividad mínima de 25-20%. Se ha observado, por ejemplo, la actividad del factor 9 de la coagulación, cuya deficiencia nos da la hemofilia B. Son graves cuando tienen menos de 1% de factor. Pero si un paciente está a 35 grados, la actividad le baja a 39%, sigue siendo hemostática, de acuerdo a lo que mencioné hace un momento. Pero si baja 2 grados más, ya la actividad baja a 16%. Y si el enfermo está a 31 grados, tiene 2.5% de actividad del factor 9. Tiene una hemofilia B adquirida por hipotermia. Se les va a comportar como hemofílico, simplemente por la temperatura. Y vean cómo el tiempo de sangría o el bleeding time se prolonga en la hipotermia. A temperatura normal, 2.4 minutos, a 35 grados, 5.8 minutos, y a mayor hipotermia, menor función plaquetaria.
Vean la hemorragia total en relación con la temperatura en enfermos sometidos a circulación extracorpórea. Los que estuvieron a más de 32 grados durante la bomba, sangraron 500. Pero vean los que estaban entre 30 y 31 grados, por abajo de 32 grados, como se dice en la literatura, sangraron 3 veces más. Simplemente por efecto de la hipotermia. Y aquí tienen ustedes la temperatura y su relación con la reexploración quirúrgica. De los enfermos que estuvieron a menos de 30 grados, o sea, muy hipotérmicos, el 12% se reintervino por hemorragia. Los que estaban entre 30 y 31 grados centígrados, se reintervinieron el 10%. Y los que se mantuvieron por arriba de 32 grados centígrados, ninguno se reintervino por hemorragia. Ahí vemos muy bien el efecto de la hipotermia sobre la hemorragia. El otro efecto es el de la acidosis, porque las enzimas de la coagulación trabajan a pH elevado, aún con niveles adecuados de todos los factores de coagulación. La acidosis impide la formación eficaz del coágulo. En acidosis se forman aquellos coágulos que vimos en las fotografías, porosos y muy poco densos. El descenso del pH de 7.4 a 7 reduce la actividad del factor 7 activado en 90%. Y la actividad del factor tisular con el 7 más del 60%. Y aquella 100,000 veces más rápida de activación del 10 se nos reduce en un 60% simplemente por efecto de la acidosis. Entonces, esas son las cosas que debemos de tener más en cuenta sobre la coagulación, ¿no? Cómo la acidosis interfiere en la función de las plaquetas, de las enzimas procoagulantes, y si se juntan los dos fenómenos, hipotermia y acidosis, pues entonces vamos a tener más coagulopatía. Vean cómo la activación de la protrombina se reduce hasta en un 70% a pH de 7. No generamos esta explosión de trombina necesaria para formar el coágulo denso. Así es que se recomienda para prevenir coagulopatía por acidosis mantener el pH por arriba de 7.2. Entonces, ¿cuál es el defecto en esos enfermos? Pues bueno, aparte de los defectos quirúrgicos y anatómicos, hay que considerar la fibrinolisis excesiva, como comenté al principio de la charla, el consumo o dilución de los factores, la hipotermia y la acidosis. Tal vez esto es lo más frecuente que nos va a explicar la hemorragia y no las enfermedades raras de la coagulación. Por lo tanto, las medidas correctivas es primero la parte anatómica, repararla, de ahí tenemos que hablar con nuestros cirujanos, ¿no? Reponer plaquetas y factores, por lo menos a niveles hemostáticos. Las plaquetas no querramos llevarlas a 200,000 con transfusiones. Basta que tenga el enfermo por arriba un poco más de 50,000, 60,000, 70,000 plaquetas y vamos a tener una hemostasia adecuada. Administración de antifibrinolíticos, recalentar al enfermo precozmente para evitar la coagulopatía por hipotermia, corregir precozmente la acidosis. La gran mayoría de los enfermos con eso posiblemente van a dejar de sangrar. Si no dejan de sangrar, entonces ya podríamos pensar que hay otro tipo de defecto. Entonces, para mejorar la hemostasia hay que incrementar la generación de trombina. Hay muchas medidas, las transfusiones de plasma, simplemente, aunque esas tienen sus problemas, como hemos dicho, la administración de otros factores concentrados, como el FEIBA o recombinantes, como el 8 y el 7, o inhibir también, o hacer ambas cosas, inhibir la fibrinolisis. En México no tenemos ácido tranexámico, que es el que la literatura menciona como excelente. Pero tenemos Amicar, que es el ácido epsilon aminocaproico, que también funciona bastante bien. Entonces, aparte de las medidas de compresión, los hemoderivados, hay que recurrir a medicamentos como la desmopresina, que esto incrementa la función plaquetaria, incrementa los niveles de factor de von Willebrand, los antifibrinolíticos, como hemos mencionado, los concentrados de factores, ya sea por liofilizados o recombinantes, como existen ahora varios tipos de factores recombinantes, incluyendo el 8 recombinante, el 9 recombinante y el 7 recombinante. Fíjense ustedes la parte de las transfusiones. Abusamos de las transfusiones de plasma. Es el producto sanguíneo que en los últimos 20 años más se ha consumido. Las estadísticas que hay en el centro de la transfusión sanguínea, los registros nos dicen que transfundimos demasiado plasma. Pero los resultados son inciertos y la indicación casi siempre es empírica. No hay citas bibliográficas que avalen la eficacia de las transfusiones de plasma. Yo los reto a que busquemos en el PubMed el nivel de evidencia 1A sobre las transfusiones de plasma. La indicación viene de un artículo que apareció hace como 40 años y se ha venido repitiendo la indicación. No existe información que apoye el beneficio del plasma.
Es una costumbre altamente prevalente y poco cuestionada. No nos cuestionamos si va a funcionar o no el plasma. De primera instancia suponemos que sí, se lo ponemos al enfermo. Los plasmas tienen escasa concentración de factores de la coagulación, ¿verdad? Generalmente si transfunden 1 mililitro por kilo de plasma, apenas se incrementa en 1% la actividad del tiempo de protrombina. Entonces eso significa que un individuo de 70 kilos que requiera mejorar la hemostasia estimulándola con factor 7 para que se acorte el TP, requeriría hasta 1.500 mililitros de plasma o 7 unidades para incrementar el TP en un 40-60%. Y ese volumen no lo toleran todos los pacientes. Entonces es muy cuestionable la eficacia de las transfusiones de plasma. En cuanto a los crioprecipitados, contienen buena cantidad de fibrinógeno, entre 250 y 500 miligramos de fibrinógeno, contienen de 80 a 120%, en promedio 100% de actividad de factor 8 y de von Willebrand. Puede ser útil en hemofilia, la ventaja es que tienen menor volumen. No se ha evaluado su utilidad en coagulopatía en enfermos críticos y las indicaciones se verían limitadas a los pacientes que tienen hipofibrinogenemia grave, hemofilia, von Willebrand o deficiencia de factor 13, como comentamos. Los crioprecipitados sí tienen factor 13, ¿verdad? Bueno, pero está también el problema de las transfusiones. Vean cómo en esos metaanálisis de los últimos años, aquí se incluyen más de 24,000 enfermos transfundidos de esos estudios clásicos. Vean los pacientes que recibieron transfusión y los que no recibieron transfusión, la mortalidad a 30 días. Vean cómo estadísticamente se mueren más los pacientes transfundidos que los no transfundidos. Y ese es un análisis multivariado en que se excluyen otras causas de mortalidad. Entonces se ha descrito que la transfusión por sí sola tiene un efecto deleterio, sobre todo de eritrocitos. Vean ese es el estudio de Rao. Vean este de Carson. Aquí los criterios eran transfusión liberal, o sea, transfundan a todo el que se les ponga enfrente, o transfusión restringida, en que bajamos un poquito el nivel. Eso de que hay que ponerle siempre que tenga 10, ¿verdad? De hemoglobina. Y si está en 9.9, transfúndalo para que se le vaya a 10.0. Hay 20% de variación en las pruebas de biometría hemática, pero bueno. Entonces, cuando este nivel se baja a una hemoglobina menor, que puede ser de 8, y no se transfunden, vean la diferencia en la mortalidad. Aquí tienen otro estudio, ese es de otro autor. Vean aquí, fue un estudio observacional prospectivo de 146 unidades de terapia intensiva, donde se muestrearon más de 1.130 enfermos. Vean ustedes el umbral para la hemotransfusión, aquí está, 8.4. No se transfundían con este umbral, ¿verdad? Por arriba de este umbral. A mayor número de unidades transfundidas hubo mayor mortalidad. Aquí están las gráficas de este estudio, los pacientes no transfundidos y los pacientes sí transfundidos. Y hay una diferencia significativa. Aquí está otro estudio, ese es otro autor. Aquí hay 4.892 pacientes y el umbral para la hemotransfusión fue 8.6 gramos de hemoglobina por decilitro. Igual la conclusión, a mayor número de hemotransfusiones, mayor mortalidad. Aquí están las escalas de este estudio, la diferencia significativa. Entonces, numerosos estudios han mostrado el efecto deleterio de las hemotransfusiones. Por eso tenemos que recurrir entonces a las alternativas de la transfusión de sangre. Si hay pacientes quirúrgicos que van a ir a cirugía electiva, una de las medidas que se han mencionado es el incremento preoperatorio de eritrocitos. Una cirugía electiva puede ser que al enfermo se le prepare desde 4 semanas antes con aplicaciones de eritropoyetina y hierro. En nuestro medio es difícil, porque nuestro medio es costoso, eso cuesta mucho dinero, etcétera. Pero países europeos y de Canadá y Estados Unidos han publicado trabajos incrementando la hemoglobina antes de la cirugía con eritropoyetina. La autodonación por predepósito requiere una gran organización de banco de sangre. Ahí generalmente son cirugías selectivas y se inicia 4 semanas antes de la cirugía. Entonces el enfermo se le cita en un banco de sangre, se le saca una unidad de sangre, se almacena la unidad. Se le cita una semana después, esa unidad que tiene una semana guardada se le transfunde y se le sacan 2. Entonces realmente perdió una, pero tenemos 2 del día. Se guardan, se le cita la siguiente semana, llevan 3 semanas, se le transfunden esas 2 y se le sacan 3. Y una semana después se le regresan las 3 y se le sacan 4. Y al día siguiente se opera. Y tenemos 4 unidades de sangre fresca del enfermo. Pues bueno, imagínense lo que esto implica. Hay estudios en Estados Unidos hechos así. Una gran organización.
A ver, que no le pongan la del vecino el día que se va a operar, ¿no? De las que tienen guardadas del vecino. Que puede haber ahí errores de cruce o qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí necesitamos que sean banqueros alemanes o suizos para que estemos muy disciplinados y no vayamos a tener los problemas de desorganización latinoamericana. Pero bueno, estos a veces parecen métodos muy lejanos a nosotros, pero han demostrado su utilidad en otros países. Ya si no hicieron autodonación por predepósito, ya cuando está en quirófano, si el enfermo ha tenido una buena hemoglobina, si estuvo bien preparado para la cirugía, ahí en la sala se puede hacer hemodilución. Yo lo viví cuando era residente de medicina interna con Adolfo Chávez Negrete. Hacíamos hemodilución isovolémica intencional en pacientes con EPOC. Y la fórmula que desde aquella época aprendí, la fórmula de Burke y Smith, nos permitía sacar hasta 4 unidades de sangre al enfermo con un catéter reponiendo con dextrán por el otro lado isovolumétrica, ¿no? Esto debería hacerse en muchas cirugías. Hay estudios publicados en cirugías ortopédicas, cirugías abdominales. Incluso si se repone con dextrán, tiene el efecto preventivo de trombosis venosa profunda, de profilaxis de trombosis sobre la cirugía, ¿no? Entonces, casi no hacemos hemodiluciones isovolémicas programadas transoperatorias. Otra cosa que se ha publicado mucho es la posición especial del enfermo para evitar la hemorragia. A ver, cirugía de columna, lo ponen boca abajo en la plancha de quirófano. Toda la circulación esplácnica queda apretada, la circulación se desvía hacia la espalda, que es donde van a operar precisamente, y sangran más. Hay estudios publicados donde al enfermo lo ponen entonces prácticamente colgado entre 2 almohadones y el vientre queda al aire. Entonces, por gravedad, la circulación esplácnica se estanca y se llena, y llega menos irrigación a la zona quirúrgica y sangran menos. Hay estudios publicados que simplemente cambiando la posición pueden tener ahorro de sangre, y eso lo vemos con los ortopedistas, cómo levantan la extremidad por operar y los vendan, y operan prácticamente en ausencia de flujo sanguíneo durante unos minutos. La desviación del flujo sanguíneo, bueno, se refiere a esto, técnica quirúrgica minuciosa y adecuada de hemostasia, eso hay que pedírselo a los cirujanos. El empleo de gomas locales, hay gomas de fibrina locales, por ejemplo, para los puentes aórticos o los puentes coronarios, aórtico-coronarios o de mamaria. Muchas veces los problemas hemorrágicos que se ven en la terapia post-cirugía de revascularización es en el sitio de la anastomosis, donde están sangre y sangre y sangre. Entonces se emplean gomas de fibrina para sellar esos sitios y evitar mayor pérdida de sangre. Empleo de antifibrinolíticos. A veces las bombas de circulación extracorpórea usan Amicar precisamente para evitar hemorragia. Usar más el rescate celular transoperatorio y el rescate celular posoperatorio. Hay equipos que si el paciente está drenando, ahí se llena el equipo, simplemente se pone después en el tripié y se le regresa la sangre al paciente por un catéter central. Hay varios equipos, incluso algunos requieren centrifugación para quitar otro tipo de impurezas. Pero en muchos lugares de rutina usan ese rescate postoperatorio. Tiene sus limitaciones. Por ejemplo, en casos de fibrinolisis no es conveniente, porque se concentra la fibrinolisis en la sangre que vamos a retransfundir y eso puede ser deleterio. Pero en ausencia de fibrinolisis podríamos recurrir cada vez más al rescate postoperatorio y transoperatorio, sobre todo en quienes enfermos de grupos sanguíneos raros, esos enfermos que nos llegan que son AB negativos y que además tienen 2 anticuerpos, un anti-C minúscula y un anti-Kel, pues se ponen a llorar. Y a veces los cirujanos cardiovasculares los llevan a tercera cirugía. Como se operaron hace 10 y 20 años y les pusieron como 30 unidades en aquella época, ya tienen anti-C minúscula, anti-E, anti-DOF y anti-Kel. Hemos visto enfermos hasta con 4 anticuerpos. Y el cirujano dice, yo no opero si no me tienen aquí un mínimo de 8 unidades de paquete globular. Encuentran una compatible por cada 500 cruzadas. Entonces hay que cruzarles a veces hasta 1000 unidades, o andan buscando por todos los hospitales donde hay sangre compatible. Esos casos de multisensibilización nos ponemos a llorar. Entonces ahí hay que cuidar esos eritrocitos, valen oro, son únicos. Esos eritrocitos que están sangrando y echarlos a la basura, perdón, pero ¿cómo es posible? Son únicos, no hay otros iguales. Hay que rescatarlos y regresárselos al enfermo, porque son los únicos que le quedan. No le queda ningún otro tipo de eritrocitos. Entonces hay que usar los rescates celulares trans y postoperatorio. Evitar, como hemos dicho, hemodilución, hipotermia, acidosis, hipocalcemia, 4 factores, ya lo dijimos, y los medicamentos hemostáticos o los antifibrinolíticos. En cuanto al ácido tranexámico, vean cómo hay numerosas recomendaciones y varias publicaciones. Vean ustedes, por ejemplo,
en situaciones especiales como la prostatectomía. Incluso a veces recomienda de rutina 1 gramo IV cada 8 horas al iniciar la cirugía y por 24 horas y se puede continuar la primera semana del posoperatorio para evitar esa hemorragia posquirúrgica. Hay incluso en presentación oral. Hemorragia digestiva alta, 1 gramo IV cada 8 horas por 2 días y luego 1 gramo vía oral cada 8 horas por 5 días. En epistaxis, impregnar los tapones con el contenido de la... Esto la usan mucho nuestros hematólogos que ven hemofilia. Las medidas locales para la fibrinolisis con Amicar y también con ácido tranexámico. En extracciones dentarias en enfermos con coagulopatía o que estaban tomando anticoagulantes orales, aspirina, clopidogrel, tienen insuficiencia hepática, etcétera, se irrigan los campos de extracciones múltiples con 500 miligramos antes de la sutura y al terminar el procedimiento, ¿verdad? Y se puede seguir incluso hasta 1 gramo vía oral de 2 a 3 veces al día. Se han empleado esos tratamientos profilácticos en cirugía de rodilla, columna, cadera, cabeza, etcétera. Obviamente hay que ajustar en insuficiencia renal crónica y en los pediátricos, pero eso es una medida que vemos mucho en diferentes guías y que en México no recurrimos muchos a ella. Y están los factores hemostáticos. Recientemente, se ha puesto muy de moda el factor 7 recombinante, tiene también sus limitaciones, no podemos abusar de él. Las indicaciones son muy concretas. Hay que aclarar que está autorizado solamente para cirugía de hemofilia A con inhibidor. Muchas veces lo estamos usando off-label, estamos fuera de indicaciones, ¿no? Se está empleando cada vez más fuera de indicación. Pero la única aprobación que hay, incluso el propio laboratorio no puede promoverla fuera de hemofilia A con inhibidor. Sin embargo, hay numerosas publicaciones donde han demostrado un efecto benéfico en otras situaciones como hemorragia por insuficiencia hepática, trastornos plaquetarios como el Glassman, ahí sí es muy útil, trasplante hepático, etcétera. Pero a eso también hay que tomarlo con cierta cautela y con cierta reserva, porque el abuso puede llevarnos también a fenómenos trombóticos. Vean cómo en cirugía cardíaca el factor 7 recombinante sí algunos estudios han demostrado utilidad. Lo interesante es contestar esas preguntas. Hay que definir los grupos de mayor beneficio, generalmente pacientes jóvenes, recuperables, que podrían morirse por hemorragia y que podríamos revertirla con eso y cambiar radicalmente el curso de la enfermedad. Definir los grupos de riesgo para no causar trombosis. Generalmente pacientes ancianos con antecedente de EBC, antecedente de infarto, angina inestable, aterosclerosis, en ellos podemos precipitar un episodio de infarto agudo del miocardio o de EBC si aplicamos factor 7 sin definir bien esos grupos de riesgo. El momento óptimo, a veces lo aplicamos después de que le hemos transfundido demasiado al enfermo, está sangrando, le ponemos muchos críos, mucho plasma, le ponemos factor 8 en exceso conocido, no deja de sangrar, nos desesperamos y luego le ponemos el factor 7 y hace trombosis. ¿De quién fue la causa de la trombosis? ¿Todos los críos que le pusimos? ¿O el 7? ¿O el exceso de plasma? ¿O las plaquetas? No sabemos. Entonces, tal vez no hay que permitir que se acumulen demasiados tratamientos potencialmente trombóticos. Hay que definir el momento en que no haga sinergia con otros mecanismos trombogénicos. Y la dosis también, porque eso podrá hacernos evitar las complicaciones trombóticas. En un metaanálisis reciente en cirugía cardíaca, que reunió 355 casos, aquí está el tipo de cirugías en que se usó. Vean, en revascularización coronaria, con bomba o sin bomba, en recambios aórticos valvulares, valvular aórtico mitral, corrección de tetralogía de Fallot, etcétera, en varias cirugías con circulación extracorpórea. Las dosis, vean cómo fueron muy variables, no había recomendaciones específicas, pero vean que hubo hasta un total de 5.3% de complicaciones trombóticas. Y estos pacientes que tuvieron trombosis son los que tenían algún factor de riesgo de trombosis, o antecedente de EBC, antecedente de enfermedad tromboembólica venosa, o antecedente de cardiopatía isquémica. Siguen, a pesar de que la indicación es solo para hemofilia, apareciendo citas muy recientes de la utilidad en varios tipos de tratamientos. En este registro, la conclusión es que el tratamiento con factor 7 es efectivo cuando se usan las dosis adecuadas durante el periodo de mayor riesgo por hemorragia. O sea, hay que limitar. Son muy, muy específicas las indicaciones, ¿no? Bueno, terminamos prácticamente la sesión con algunas conclusiones generales, ¿no? Bueno, brevemente mencionar que no solo el factor 7 tiene el potencial de complicaciones trombóticas.
cualquier factor que pongan, incluyendo los crioprecipitados. Vean aquí hay una serie de reportes de eventos oclusivos arteriales en pacientes hemofílicos, 36 casos de infarto agudo del miocardio, 6 con EBC, que se presentaron durante el momento en que le estaban pasando al enfermo infusión de concentrados de factor 8 o de complejo protrombínico o de factor 7. 3 casos se presentaron después de vasopresina y hubo 7 casos de infarto fatal. Entonces hay una alta prevalencia de infarto durante el tratamiento con concentrados de factores de coagulación, por lo que hay que seleccionar cuidadosamente los enfermos que los van a recibir. Y eso se ha presentado en todo tipo de productos. Vean aquí casos de trombosis de la coronaria descendente anterior durante la infusión de factor 8 liofilizado, de factor 8 recombinante en hemofilia A, de liofilizados de factor 8 con infarto durante la infusión, de complejo protrombínico que es el FEIBA, trombosis durante la infusión en niño de 10 años. Entonces, no solamente el factor 7 puede causar trombosis, cualquier otro de los factores lo pueden hacer. Entonces, ahora sí las conclusiones de esta sesión. La hemorragia crítica es una complicación grave en los enfermos de las unidades de terapia intensiva. Respuesta normal a la agresión tisular es lo que representa, puede estar provocada por procedimientos, medicamentos, enfermedad de base, etcétera. Tiene numerosas causas que hay que ser identificadas oportunamente. Es necesario controlar temperatura, acidosis, equilibrio metabólico, heridas cruentas y evitar hemodilución, hipocalcemia o transfusiones masivas. Corregir cifra de plaquetas por lo menos a 50,000 y fibrinógeno con una hemoterapia conservadora inicialmente. No hay que abusar de las transfusiones. Y que existen alternativas modernas de tratamiento que incluyen antifibrinolíticos y medicamentos hemostáticos como los factores. En cuanto a las transfusiones, como conclusión es emplear el criterio clínico, no una cifra determinada de hemoglobina para guiar la conducta y la decisión de transfundir. No transfundan los papeles, no transfundan el papel de la biometría hemática. Hay que ver al enfermo antes, ¿no? Evaluar a cada paciente en forma individual, estableciendo el riesgo potencial de la sangre halogénica y considerar alternativas para eliminar la transfusión. Siempre revisar primero al enfermo y la biometría hemática con hemoglobina y hematocrito después. Primero hay que ver al enfermo. Lo encontramos perfectamente bien. Vamos a la biometría y nos llamamos la sorpresa. Ay, pero si tiene 7 de hemoglobina. Sí, pero le estaba muy bien, ya para que lo transfundo. Si procedo al revés, a lo mejor sí lo voy a transfundir si veo primero las 7 de hemoglobina y no veo al enfermo, ¿no? Eso es una recomendación muy, muy concreta. Identificar a tiempo la anemia y corregirla oportunamente. Considerar que la transfusión de sangre halogénica es el trasplante de un tejido vivo con un impacto inmunológico similar al del trasplante de riñón o de hígado. Considerar que los riesgos que atribuimos a la anemia podrían ser menores para ese enfermo en particular que los riesgos de la transfusión que vamos a usar para tratarla. A lo mejor la anemia no es tan peligrosa y la transfusión va a ser más peligrosa que la propia anemia que queremos corregir. Prevenir las complicaciones hemorrágicas al instalar catéteres o procedimientos invasivos, y eso a veces se logra, como se han tomado medidas de limitar a los expertos ese tipo de procedimientos y bajar la morbilidad. Haga que del enfermo su propio banco de sangre, empleando tantas técnicas disponibles como le sea posible para ahorrar sangre. El enfermo puede ser su propio banco de predepósito. Controlar tempranamente cualquier tipo de hemorragia. Es vital detenerla oportunamente antes de que sea necesario transfundir. Después puede ser tarde para evitar transfusiones y las complicaciones derivadas. Entonces, si vamos a tratar con una transfusión, hay que hacerlo oportunamente. Porque vean, si realmente vamos a transfundir, hay que usar las fuentes más seguras y la cantidad mínima indispensable, recurriendo a las guías de los comités y consensos, empleando la fracción sanguínea adecuada para cada situación clínica. Transfunda una unidad por vez y evalúe inmediatamente si hubo beneficio antes de decidir continuar con más transfusiones. A veces dejamos la indicación, un plasma cada 6 horas y no sabemos, ya van 3 y no le hizo efecto. Entonces, si no le está haciendo efecto, ¿para qué continuamos con esas transfusiones, no? No usar recetas de cocina para indicar hemoderivados. Siempre que sea posible, comente con el enfermo los planes para transfundir o sus alternativas. Es el que menos tomamos en cuenta. Nosotros decidimos la transfusión, el del banco de sangre, el químico que la cruza, el donador que llega, y al enfermo ni en cuenta lo tomamos. Y él es el único que va a sufrir las consecuencias. Es el que va a padecer la hepatitis o el SIDA o qué sé yo. Entonces, hay que pensar en él y decirle, oiga, si está consciente, hay que pensar y compartir el plan de transfundirlo y respetar su decisión.
Lleve un registro de sus resultados y datos de sus propias transfusiones que ha indicado. Revíselos con frecuencia. Le harán evaluar sus propios resultados de manera más objetiva. Puede normar o incluso cambiar su conducta futura en relación a las transfusiones. Entonces creo que con este mensaje podemos tener una sesión de preguntas, comentarios y discusión sobre el enfoque de la hemorragia en las salas de terapia intensiva. Muchas gracias.